Todo el mundo sabe lo que es la personalidad, pero nadie puede expresarlo con palabras. Es curioso cómo un término que usamos de forma tan habitual es usado de forma tan contradictoria y errática. Es complicado definir la personalidad, pero todos estamos seguros de algo, y es que nosotros tenemos personalidad. ¿Quién no ha escuchado nunca la típica de Me encanta su personalidad. Tiene una personalidad muy marcada. o Tiene mucha personalidad. cuando alguien se enfada? ¿Acaso no decimos que Le ha cambiado la personalidad? todas esas expresiones son incorrectas? ¿Sabías que los antiguos griegos creían que tu personalidad dependía de cuánto líquido tenías en el cuerpo? ¿Cómo hemos pasado de medir la personalidad a través de la sangre a medirla a través de las bases psicofisiológicas y correlatos estadísticos? ¿Qué es realmente la personalidad? Seguramente resulta evidente que la palabra personalidad proviene de la palabra persona. Por lo tanto, podemos afirmar que las personas poseen una personalidad. Hasta aquí todos de acuerdo, ¿no? Ahora bien, podemos echar la vista aún más atrás, hasta el término del latín personare, las máscaras que usaban los griegos en sus representaciones teatrales. Estas máscaras no las llevaban únicamente porque eran bonitas, ya que éstas simbolizaban un rol o un arquetipo según el personaje que se estaba representando. Así, el público podía conocer la forma de actuar del personaje únicamente a partir de su personare. La personare determina cómo el personaje se muestra ante el mundo, cómo actúa con la sociedad y la forma en la que reacciona a lo que la vida le depara. Dos personares diferentes, por lo tanto, tendrán conductas diferentes frente a un mismo estímulo. A partir de ahí podemos empezar a definir ¿qué es la personalidad? Para hacerlo, vamos a definir 3 axiomas básicos para poder entendernos. La personalidad es un constructo hipotético, o sea, no podemos ver la personalidad de la gente, pero sí inferirla a través de sus patrones de conducta. Yo no veo la extroversión del sujeto, veo sus comportamientos y a partir de ahí infiero que es extrovertido. La personalidad no tiene connotaciones de valor. Para entenderlo mejor, puedo definir 2 personalidades distintas, pero es absurdo definir cuál de las 2 es la mejor o la peor. La personalidad es distintiva de cada individuo. Es la personare, la máscara que mostramos tanto al mundo como a nosotros mismos, por lo que afirmaciones como la de no tener personalidad son bastante absurdas. Pero a lo que me respecta, puedes coger estos 3 axiomas y olvidarte de ellos siempre y cuando tengas en mente una única máxima. La personalidad es una pauta. O al menos, así lo creía Empédocles. Empédocles fue uno de esos griegos que pensaron mucho y hoy en día son famosos por ello. En el siglo V a.C., los griegos entendían al hombre como un ente en conexión con el cosmos, por lo que las tendencias naturales que observaban en el exterior también podían atribuirlas a la conducta que emergía de su interior. Y claro, como en aquella época ni siquiera sabían de la tabla periódica, para ellos todo estaba formado a partir de 4 elementos básicos: el aire, el fuego, el agua y la tierra. Dichos elementos también influían en el hombre, y sí, sé lo que estás pensando, que esto suena muy hippie. Bien, Hipócrates de Cos pensaba lo mismo. Hipócrates, el padre de la medicina y el juramento hipocrático, él no negó los 4 elementos de Empédocles, pero afirmaba que estos tenían sus propiedades en los humores del hombre. Estos humores corporales eran 4: la sangre para el aire, la bilis amarilla para el fuego, la bilis negra para la tierra y la flema para el agua. Así, nacieron los 4 tipos humorales, el test de personalidad más antiguo que existe. Los 4 tipos se componen de 2 ejes, uno según si el elemento es cálido o frío y otro según si es húmedo o seco. Estos 4 tipos son el tipo sanguíneo, el tipo colérico, el tipo melancólico y el tipo flemático. La forma de saber cuál era tu tipo era muy fácil. Solo te tenían que abrir en canal. Si tu humor predominante era la sangre, tu tipo sería el sanguíneo, pero si predominaba la flema, serías flemático. Tal vez esto, a nosotros, los humanos del siglo XXI, nos parezca una tremenda parida. Y es que lo es, o sea, incluso el test ese de qué tipo de croqueta eres es más asertivo al momento de asignarte una categoría. Pero a quien sí le encantaron las tipologías clásicas fue Immanuel Kant. El buen Kant recogió las teorías de Empédocles, Hipócrates y Galeno
para definir según su visión antropológica cómo era cada tipo moral. Según Kant, los de tipo sanguíneo son despreocupados, optimistas. Se proponen cosas pero nunca las cumplen. Les gusta estar con gente, bromean mucho y aman los juegos. Su lema es: hagámoslo juntos. Los coléricos, por otro lado, son acalorados, se enfadan y se calman rápidamente. No son persistentes, por lo que siempre están ocupados con distintas cosas. Les encanta dar órdenes, los elogios y les molesta que los demás les lleven la contraria. Su lema es: hagámoslo ya y a mi manera. Los melancólicos son gente que le da mucha importancia a todo lo que les ocurre. Son pesimistas y propensos a la ansiedad. Como les gusta cumplir con su palabra, no prometen cosas que saben que no cumplirán. Pensativos y cautos, estar con otros no siempre les agrada. Su lema es: hagámoslo bien. Y por último, los flemáticos son aquellos con falta de emoción. Son lógicos y racionales, pero ceden rápido ante los otros. Son emocionalmente estables, puesto que sus estados de ánimo tienden a ser consistentes. Su lema es: hagámoslo tranquilamente. Y sí, lo sé, todos estos tipos humorales nos suenan como algo empírico. Los intentos de crear una teoría de la personalidad con bases fisiológicas y no simples conjeturas son mucho más recientes. Hasta ese momento, se había propuesto muchos modelos para definir la personalidad a partir de distintas dimensiones, pero la gran mayoría pecaba de que querían explicarlo todo, por lo que afirmaban teorías que luego no podían llegar a probar. La conducta humana es infinita, y si recordamos el axioma en el que afirmamos que inferimos la personalidad a partir de la conducta, nos quedamos con un constructo infinito, imposible de medir, demasiado grande para ser descrito con profundidad. Eysenck se dio cuenta de esto, por lo que decidió crear un modelo simple pero exhaustivo, que explicara al hombre a partir del menor número posible de variables. Los griegos explicaban la personalidad a través de los elementos, pero también a partir de las 4 estaciones, las 4 etapas vitales, así como a partir de los 4 fluidos corporales y el contraste entre la humedad y la sequedad. Eysenck descartó todo eso y definió únicamente 2 dimensiones: la extroversión y el neuroticismo. La extraversión es la primera de las 2 dimensiones del sistema Penn. Un sujeto extravertido es aquel que es activo, asertivo, dominante, despreocupado. La otra dimensión es el neuroticismo. Un sujeto neurótico es aquel ansioso, deprimido, con baja autoestima. La gran diferencia entre el modelo Penn y los modelos anteriores fue que Eysenck fue un paso más allá y justificó su teoría a partir de la fisiología. La extraversión era el resultado de la activación cortical. Los sujetos extravertidos presentan una menor activación que los introvertidos. Esto causa, por ejemplo, que un introvertido requiera más alcohol que un extrovertido para inhibirse corticalmente. El neuroticismo, por otra parte, venía determinado por el sistema límbico y su reactividad a los estímulos. Así, cualquier sujeto en cualquier parte del mundo, a partir de la observación de su conducta, puede ser ubicado en cualquier lugar dentro del sistema Penn. Aún así, Eysenck añadió una tercera dimensión: el psicoticismo. El psicoticismo hace referencia a aquellos sujetos agresivos y fríos, con poca empatía, muy impulsivos y egocéntricos, con una mentalidad rígida y dura. De nuevo, Eysenck pudo probar que el psicoticismo que proponía era originado a partir de la fisiología, en concreto a partir de la enzima MAO. El Penn aún está vigente hoy en día. Eysenck abrió la puerta del estudio biológico de la personalidad, por lo que en los siguientes años fueron apareciendo nuevos modelos que buscaban explicar nuevas dimensiones de la personalidad a través de la fisiología. Por ejemplo, Zuckerman, quien propuso un modelo de 5 dimensiones: extraversión, actividad, neuroticismo, búsqueda de sensaciones y agresividad. Un sistema que contemplaba a las catecolaminas como determinantes de la personalidad del sujeto. Luego, Cloninger también propuso un modelo con 4 dimensiones para el temperamento y 3 para el carácter. El modelo de Cloninger permite evaluar aspectos tan concretos del sujeto como su evitación al daño o la autodirección. Todo justificado a partir de neurotransmisores que modulan cada una de las dimensiones. Incluso podemos hablar de modelos más complejos, como el modelo interpersonal de Benjamin, con el que podemos definir la personalidad del sujeto en base a sí mismo o en base al mundo. O de modelos factoriales, como el Big Five o el Hexaco, que miden dimensiones universales que compartimos todos los humanos: la personalidad patológica, descrita por el DSM-5, un sistema derivado de los 5 grandes factores. Cuando oí al doctor astrónomo, cuando tuve ante mí las pruebas, los números dispuestos en columnas, cuando me presentaron los cuadros y diagramas para que los sumara, dividiera y midiera, cuando, desde mi asiento,
Oí al astrónomo dictar su conferencia y suscitar aplausos en el aula. Me harté de pronto, inexplicablemente, y luego de pararme y de salir, me fui a deambular solo, en el húmedo aire místico de la noche, y así, de tanto en tanto, contemplaba, en perfecto silencio, las estrellas. Este es un poema de Walt Whitman. Un poema cuyo mensaje se aplica a cualquier ámbito de estudio que busque ser frío, objetivo y sistémico. ¿Realmente podemos reducirnos a un simple personaje? Todos esos marcos teóricos, ¿cómo pueden medir lo mismo y hablar de cosas tan diferentes? La personalidad es una pauta para la conducta, y el número de conductas que podemos realizar es infinito. Todos, absolutamente todos estos modelos son objetivos, y no obstante, hablan de cosas distintas. Una crítica habitual a la psicología de la personalidad es que haya tanta disparidad entre marcos teóricos. Si bien hay un sustrato empírico y objetivo, ya sean los neurotransmisores de Cloninger o las catecolaminas de Zuckerman, el problema radica en las definiciones operativas que usamos para definir las dimensiones en las que dividimos nuestra personalidad. Y aún con todo, tener tantos modelos distintos no es un problema, sino todo lo contrario. Tener tantos modelos distintos es una señal de un hecho inequívoco. Estamos midiendo lo mismo, todo el tiempo, pero con distintas herramientas. ¿Os acordáis del sistema Penn? ¿Extraversión y neuroticismo? Si dibujamos los ejes, nos salen 4 cuadrantes. Ahora agarraos fuerte. Cada uno de estos cuadrantes, por definición, se corresponde con uno de los 4 tipos humorales de Hipócrates y Galeno. El modelo Penn, un modelo con sustrato biológico, encaja con la idea que los griegos tenían de la psique humana. Esto no es un caso aislado. Los modelos de la personalidad de distintos autores se solapan en algunas dimensiones. La extraversión de los Big Five con la búsqueda de novedad de Cloninger, o el neuroticismo del sistema Penn con la evitación del daño. Todo el rato, todo el tiempo, hemos estado midiendo las mismas dimensiones, únicamente cambiando su nombre. Cada modelo por sí solo nos habla de unas dimensiones particulares, no todas, pero algunas. Pero cuando sobreponemos todos los modelos unos encima de otros, el resultado es algo muy similar a lo que nosotros entendemos por personalidad. Claro está que si bien no hay un único modelo correcto, sí hay bastantes incorrectos. Para sorpresa de nadie, el test de qué tipo de croqueta eres no nos dice nada sobre nosotros que no sepamos ya. Somos la integración de distintos perfiles, yuxtapuestos en perfecta armonía. Somos la correlación estadística de distintos rasgos medidos con distinta instrumentaria. Somos la descripción sistémica de nuestra conducta, sujeta a la necesidad de adaptarse al entorno. Somos personas, personare, máscaras que se sobreponen una sobre otra. Y sin embargo, aún nos preguntamos, ¿quiénes somos? Al final del día, si la personalidad es tan difícil de describir, es porque es un componente clave para nosotros. Y nosotros somos difíciles de describir.